Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Escuche lo que dice esta parte de las Escrituras. Haced morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. Continuando con la carta que dirige Pablo a la iglesia de Colosas, y viendo el enfoque que Pablo le da en una cultura, como hemos visto, que estaba dominada por la idea del conocimiento como la base para la superación personal, pero un conocimiento místico, un conocimiento basado tanto en el ritualismo del judaísmo como en la idea de la adoración a los dioses, a los ángeles. El apóstol Pablo confronta a ese sistema de pensamiento enseñando una verdad que ha repetido de una y de otra forma a lo largo de su carta, y que en el versículo 11 el apóstol Pablo recalca nuevamente, trae a la mente esta verdad que ha estado enseñando una y otra vez: Cristo es suficiente. Y el tema de esta tarde está tomado precisamente de la última declaración del versículo 11: Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué significa esta afirmación del apóstol Pablo? ¿Qué significa Cristo es el todo y en todos? Una de las cosas que el apóstol Pablo está corrigiendo en la iglesia es el aspecto de la constante recaída, si se puede decir de esa forma, de algunos creyentes en algunos pecados que el apóstol Pablo menciona y que dice que ellos ya deberían abandonar. Por ejemplo, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice que los creyentes ya deberían abandonar estos pecados como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es la idolatría. Luego, en el versículo 8, también habla de otros pecados que pareciera estaban dominando la vida de algunos cristianos: la mentira, versículo 8, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. El verso 9, no mientan. Son pecados que aparentemente estaban dominando la vida de algunos cristianos. Considere esto, porque Pablo dice que dejen de practicarlos, y considera que a pesar de que ellos los están practicando, ellos tienen algún conocimiento del evangelio, de la fe, del cristianismo. Esto puede ser algo duro para nosotros, sobre todo cuando pensamos en una iglesia perfecta, donde todos los que forman parte del cuerpo de Cristo no cometen ni un pecado. Pero no vemos en el apóstol Pablo ni un desánimo, ni una frustración. No vemos en Pablo un pensamiento como: en vano trabajé con ustedes, si ustedes siguen practicando, si ustedes están practicando pecados que ya no tendrían que estar practicando, sino que hay una lucha porque esta gente entienda perfectamente lo que significa el evangelio y puedan despojarse de esos hábitos que están arrastrándolos a una vida que ya considera Pablo es una vida pasada, es una vida antigua. No hay en la mente de Pablo la idea de una iglesia perfecta, pero tampoco hay en la mente de Pablo la idea de una iglesia conformista o derrotista. Así que esto nos ayuda a comprender mucho mejor la relación que tendría que existir en la iglesia.
Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos pensar en la iglesia no como una iglesia perfecta, pero tampoco como una iglesia que debe conformarse o que debe acostumbrarse al pecado de sus miembros, sino todo lo contrario, con objetividad ver que los miembros del cuerpo de Cristo en algún momento pueden ser arrastrados por los pecados, pero que también en la palabra de Dios está la solución para que la iglesia crezca a la imagen de Jesucristo. Ni conformismo ni derrotismo puede existir en la congregación, en la iglesia de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo, cuando llega al versículo 10, hace esta afirmación que va a ser central en la comprensión de su pensamiento. El apóstol Pablo, en la última parte del versículo 11, Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo la iglesia y cómo de forma personal en mis luchas diarias, esta declaración de Pablo puede ser la base para la derrota del pecado que a veces aparece en mi vida, o que no a veces, sino que pareciera que se ha instalado en mi vida? ¿Cómo? Ahora, la iglesia cristiana ha tenido muchas formas de resolver esto. Algunos, inmediatamente cuando ven que el pecado surge en alguno de los miembros del cuerpo de Cristo, inmediatamente aplican la excomunión. Es decir, si algún creyente ha cometido un pecado o está en la práctica de un pecado, debe ser separado de la congregación inmediatamente. Es alguno de los aspectos que hacen, o una de las cosas que hacen. La excomunión inmediata de un miembro del cuerpo de Cristo que se ha encontrado en algún pecado debe ser cortado inmediatamente. Otros ponen algunas tareas sobre esto. Bueno, ahora vas a ayunar, ahora tienes que asistir a todos los cultos, ahora tienes que leer tu Biblia todos los días, tienes que levantarte a tal hora a orar, y una vez que cumplas con estas disciplinas vas a poder vencer tus pecados. A veces los cristianos aprenden a ocultar sus pecados haciendo algunas prácticas que son buenas. Se aprenden a tolerar sus pecados. La iglesia ha buscado algunas formas de vencer estos pecados que a veces aparecen entre sus miembros. El apóstol Pablo viene a una aplicación que nos pareciera poco realista. Él llega a esto. La solución para que ustedes como cristianos derroten los pecados que han aparecido en sus vidas es recordar esta verdad. Cristo es el todo. Cristo es el todo. Deténgase un momento ahí. Porque probablemente en su mente está pasando la pregunta, ¿y qué significa esto? ¿Cómo Cristo es el todo puede vencer mi inclinación a alguno de los pecados que están aquí mencionados? ¿Cómo Cristo es el todo puede ser la solución para impurezas, para fornicaciones, para pasiones desordenadas, para los malos deseos, para la avaricia, que es la idolatría? ¿Cómo Cristo es el todo puede ser la solución para un carácter lleno de ira, de enojo, de malicia, de blasfemias, de palabras deshonestas? ¿Cómo Cristo es el todo puede ser la solución para la práctica de la mentira? ¿No se necesita algo más, Pablo? ¿No necesitas escribir aquí algo así como ayunen para que dejen de pecar? ¿No necesitas escribir algo aquí como oren 2 horas diarias para que dejen de pecar? ¿No necesitas, Pablo, poner una instrucción como lean sus Biblias por lo menos 1 hora diaria para que dejen de pecar? ¿No necesitas escribir ese tipo de instrucciones? ¿Cómo Cristo es el todo? Es la solución para esos pecados que has mencionado. ¿No se te hace un tanto simplista? La mente comienza a pensar o a generar ideas, a tratar de encontrar soluciones para detener la maldad en uno. Y cuando nos damos cuenta que eso parece imposible, entonces nos acostumbramos a un estilo de vida así, o terminamos simplemente ocultando y aparentando que nosotros no estamos inmersos en los pecados en los que otros creyentes se encuentran. O simplemente tendemos a la religiosidad, al fariseísmo, es decir, dejamos la práctica de estos pecados por una vida ritualista. Y terminamos como el fariseo: yo oro todos los días, ayuno todos los días, leo mi Biblia todos los días,
Gracias, Señor, porque no soy como la mayoría de los cristianos o como la mayoría de los hermanos en la iglesia que cometen pecados. Yo sí me esfuerzo en mi vida, yo sí soy disciplinado en mi vida cristiana. Oro, ayuno, leo la Biblia, hago buenas obras, ofrendo, estoy ahí en todas las actividades. Yo soy diferente a los demás hermanos. Puede haber un pensamiento de religiosidad. Pero el apóstol Pablo dice que la solución para la carnalidad y para el fariseísmo es Cristo. Con esta declaración, Cristo es el todo. Cristo es el todo. Los apetitos de la carne no pueden ser dominados por ninguna forma religiosa. Usted no puede dominar su carne, usted no puede dominar el impulso a pecar, por ejemplo, sometiéndose a un ayuno prolongado. Quizá usted dejará de tener fuerzas para pecar porque la falta de comida le produce debilidad en su cuerpo, pero el deseo permanece ahí. ¿Sí me está entendiendo? El deseo permanece ahí. Y una vez apenas el cuerpo siente energía, el deseo va a tomar el lugar. ¿Por qué? Porque la abstinencia de la comida no puede matar el impulso al pecado. La abstinencia de la comida no puede matar el impulso del pecado. Usted podrá quizá aprender, y en un sentido ese es el propósito del ayuno, que usted aprenda a dominar su carne, pero eso no significa que el ayuno por sí le dará una fuerza sobre el pecado. El ayuno por sí mismo no tiene ninguna capacidad, a menos que usted aprenda o entienda cuál sería un uso apropiado del ayuno. La abstinencia, los apetitos de la carne no son dominados por la carne misma ni por el abuso de la misma, sino por el espíritu, es decir, el cambio en nuestra forma de pensar. Ahora, observe esto, ¿qué significa Cristo es el todo? Lo que Pablo está diciendo es que todo lo que el creyente necesita para superar el pecado en su vida le ha sido otorgado en la persona de Jesucristo. Todo lo que usted necesita para vencer su ira, para vencer su enojo, para vencer su malicia, para vencer quizá la inclinación a usar palabras deshonestas o groseras, todo lo que usted necesita para vencer la impureza o la fornicación o la avaricia o los deseos desordenados, todo lo que usted y yo necesitamos para vencer los impulsos pecaminosos que aparecen en nuestra vida, nos ha sido otorgado en Cristo, porque Cristo es el todo. Es suficiente. Está en Cristo. Ahora, permítame intentar explicarle lo que Pablo quiere decir con esta afirmación. Él dice, por ejemplo, en el versículo 1, él dice, puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que Cristo es el todo? Que la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Ahora, observe lo que escribe en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Significa que la muerte de Cristo es mi muerte y la resurrección de Cristo es mi resurrección. Lo que usted y yo necesitamos para vencer el pecado no es alguna práctica o alguna disciplina que usted no conoce y que algún cristiano iluminado descubrió, pero que usted no ha descubierto y por lo tanto lleva una vida sometida al pecado. Usted no necesita nada de eso. ¿Qué es lo que necesita? Recordar esta verdad. Cristo murió y la muerte de Cristo es su muerte. Cristo es el todo. La muerte de Cristo es mi muerte. Pero la resurrección de Cristo es también mi resurrección. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en la cruz se completó lo que usted y yo necesitamos para vivir libres del pecado. El asunto no es algo que usted no conoce, sino más bien es algo que usted no ha entendido. No es tanto, mire, a veces nosotros podemos frustrarnos cuando nos sentimos muy cómodos con la religión y a veces podemos frustrarnos. Hay cristianos que dicen, yo busco una iglesia donde haya vigilias en las noches, donde haya veladas de oración, donde haya ayunos, porque ahí sí están buscando a Dios, porque ahí sí están matando la carne.
Yo busco una iglesia donde a la hora de cantar se sienta el espíritu moviéndose, se sienta la emoción, se sienta el poder, porque ahí sí está Dios y ahí sí cambian las personas. Yo busco una iglesia donde el pastor nos diga qué hacer, donde nos esté diciendo, ya leíste tu Biblia, ya ayunaste, ya oraste, porque solo así crece uno. ¿Sabe qué dice Pablo? El Evangelio es algo completamente diferente. El Evangelio es entender una verdad objetiva. Cristo es el todo. Y Cristo es el todo significa esta verdad. Él murió para que nosotros muriéramos y Él resucitó para que nosotros resucitáramos. Pero hay algo más que usted tiene que comprender. En el versículo 9 y 10, el apóstol Pablo ahora pasa de lo que Cristo ha hecho en la cruz, ahora pasa a lo que nosotros hemos hecho al ser unidos a Cristo en la cruz. En el versículo 9 dice, no se mientan los unos a los otros. Escuchen la siguiente afirmación, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes, hermanos de Colosas, ya se despojaron, ya se desvistieron del viejo hombre. La pregunta es, ¿cuándo sucedió eso? Y eso es aplicable a nosotros. Ustedes, hermanos, ya se desvistieron del viejo hombre. La pregunta es, ¿cuándo lo hicimos? ¿Puedo hacer memoria? Y puedo recordar o llevar mi mente a lo que más pueda recordar y tal vez llegar a esta conclusión. No recuerdo cuándo sucedió eso. Pero estaríamos pasando por alto una gran verdad. Al ser unidos a Cristo, nos estábamos despojando del viejo hombre. Usted en la cruz estaba despojando del viejo hombre. Ahora observe lo que dice Pablo. Este viejo hombre está viciado, está viciado con obras corruptas. Ustedes se despojaron del viejo hombre con sus actos. Nosotros en la cruz nos despojamos. La muerte de Cristo no solamente fue mi muerte en un aspecto pasivo, no solamente fui unido a la muerte de Cristo pasivamente, sino que incluso Pablo está explicando que la muerte de Cristo fue una muerte activa, donde yo tomé lugar activamente. Al ser unido a Cristo, yo me estaba despojando del viejo hombre que está acostumbrado a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia, a la ira, al enojo, a la malicia, a la blasfemia, a las palabras deshonestas, a la mentira. Ahí en la cruz yo mismo me estaba despojando de esa vieja naturaleza y de todos sus vicios. Mire qué profunda verdad está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué necesita usted para que esto sea una realidad? Creerlo. Creerlo. No necesita otra cosa. No necesita usted venir de rodillas al altar. No necesita cuando oramos, cuando ore, estar de rodillas. No necesita usted hacer un viaje a Jerusalén. No necesita usted hacer ayunos prolongados. Tan solo necesita creer que lo que sucedió en la cruz es una verdad para cada uno de los que hemos creído en Cristo. Necesita creer. Su mente necesita ser cambiada. Su mente necesita ser transformada. ¿Recuerda usted cuando Israel celebraba la primera Pascua antes de salir de Egipto? Moisés le dijo a la nación de Israel que sacrificaran un cordero y que untaran la sangre en los dinteles, en las puertas, para que cuando pasara el ángel del Señor no hiciera estrago en medio de ellos. ¿Qué necesitaban para ser salvos? Creer. No necesitaban otra cosa. La Pascua era una expresión de la fe. La muerte del Cordero era una expresión de la fe. No era un nuevo culto. No era una nueva religión. No eran nuevos métodos de cómo escapar del juicio. Era una expresión de la fe. Si crees en Dios, pon la sangre y no vas a sufrir muerte. Era una expresión de fe, no un culto. No una nueva religión.
La vida cristiana, hermanos, debe ser una expresión de nuestra fe. Debemos venir a la congregación porque creemos, no para hacer un culto y a ver si eso funciona y Dios hace algo en nosotros, sino que el culto es la respuesta de la fe de cada uno de nosotros que ha entendido que en Cristo fuimos despojados. Nosotros nos despojamos de nuestro viejo hombre. Pero observe también, versículo 10, y revestido del nuevo. No es solamente de lo que soy despojado, sino también es de lo que soy vestido. Ahora, no es solamente de lo que me despojé, sino también de lo que me vestí. En la cruz de Cristo no solamente me despojé del viejo hombre que está viciado con el pecado. En la cruz de Cristo me vestí de un nuevo hombre. Soy una nueva persona. En la cruz de Cristo me vestí. La resurrección de Cristo fue también mi resurrección, fue revestirme de un nuevo hombre. Ahora observe lo que dice el apóstol Pablo, porque en este versículo 10 está la perfecta explicación de lo que significa ser revestido, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, que es lo que necesita para que el nuevo hombre del cual usted fue vestido, del cual usted se vistió en la cruz de Cristo, alcance la plenitud. Conocer. Observe esto. Se va renovando. Ahora, no se va haciendo nuevo. Más bien se va fortaleciendo. Mi viejo hombre quedó en la cruz. Ahí me despojé de él. Ahí dejé esa naturaleza que perseguía el pecado, que amaba el pecado, que planeaba el pecado, que buscaba el pecado. Ahí quedó mi vieja naturaleza. Pero ahí mismo fui revestido de una nueva naturaleza. Me revestí o me puse una nueva naturaleza, todo por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo hizo posible que yo fuera despojado o que yo me despojara de mi vieja naturaleza, y la cruz de Cristo hizo posible que yo me revistiera de un nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre, dice el apóstol Pablo, necesita ser fortalecido. ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Cómo crece? A través del conocimiento de Jesucristo. No se fortalece por la práctica del judaísmo, no se fortalece por practicar las fiestas judías, por hacer ayunos, por hacer viajes religiosos, no se fortalece más que por el conocimiento pleno de Jesucristo. Este nuevo hombre del cual yo me vestí en la cruz de Cristo necesita crecer, y solamente va a crecer en la medida que yo lo renueve o que yo lo fortalezca conociendo a Jesucristo. Por eso es que Pablo dice esta afirmación: Cristo es el todo. Cristo es el todo. ¿Qué necesitamos para despojarnos de los viejos hábitos? Nada. Usted y yo ya nos despojamos de ellos en la cruz de Cristo. Ahora, entienda esto. ¿Por qué tantas veces decimos, hay hábitos que yo no puedo dejar? Hay hábitos que no puedo cambiar, que no puedo quitar. No puedo despojarme de la ira, no puedo despojarme del enojo, no puedo despojarme de la malicia. No puedo quitarme esos malos hábitos. Quizá, hermanos, no hemos entendido que no hay forma de despojarnos solo en la cruz de Cristo. Y si usted cree en Cristo, ahí ya se despojó de ellos. Ya se despojó de ellos. ¿Qué es lo que sigue? Alimentar al nuevo hombre. Ese nuevo hombre del cual nos vestimos en la cruz de Cristo, que no nace. Mire, hay comunidades cristianas donde los hermanos que en algún momento llegan a cometer un pecado, sobre todo si son visitados por evangelistas, a lo mejor el evangelista dice: cualquiera que quiera aceptar a Cristo pase aquí adelante, y ese hermano de tantos años pasa adelante a aceptar a Cristo porque ha pecado. Y necesita él, en su mente, en su entendimiento, necesita nacer de nuevo. En su comprensión de lo que es el Evangelio, él piensa que el pecado lo ha matado y ahora necesita nuevamente nacer de nuevo. Y así está. Algunos domingo tras domingo están en la misma situación. Van a la congregación el domingo, pecan en la semana, llega el domingo y entonces buscan algo que les dé esa experiencia de nacer de nuevo.
Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo que todo eso sucedió en la cruz de Cristo. Esa realidad está basada en la cruz de Cristo, y lo que nosotros necesitamos es hacer crecer el nuevo hombre del cual ya nos hemos vestido. Por eso es que Pablo dice: Cristo es el todo. No hay liturgia, no hay práctica, no hay hábito, no hay disciplina que sustituya esta verdad. Cristo es el todo. No hay religión que sustituya esta verdad. Cristo es el todo. ¿Por qué oramos entonces? ¿Por qué leemos nuestras Biblias? Precisamente para hacer crecer al hombre que ya está dentro de nosotros. No para obtenerlo, ¿sí me está entendiendo? Sino para hacerlo crecer. Oramos no para obtener al nuevo hombre, sino para hacerlo crecer. Ahora observen, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. La segunda parte de este texto dice que Cristo es en todos. Solo Cristo es importante en la vida del hombre. Y Pablo recuerda que el mismo Cristo vive en todos los que han recibido esta vida nueva, en todos. El apóstol Pablo menciona, por ejemplo, diferencias religiosas: no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión. Diferencias, dice, ni escita, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Algunas veces pensamos, hermanos, que la vida está caracterizada por nuestras diferencias social, económica. Podemos encontrar algunos hermanos que quizá no expresan tanto la corrupción del pecado, y decimos: bueno, el hermano es así porque proviene de una familia donde lo educaron bien. Tal familia es así porque ellos no tuvieron educación, por eso son así, por eso se dan a toda clase de pecados. Hacemos esas distinciones. O aquellas personas son así porque en la iglesia donde van son muy rigurosos, por eso son buenos cristianos. O aquellos son así porque se esfuerzan en su vida cristiana. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Cristo es en todo. Lo que usted y yo necesitamos para alcanzar la estatura de Cristo está en Cristo. No en una iglesia en particular, no en una práctica en particular, no en una geografía en particular, no en alguna familia en particular, está en Cristo. Y todos nosotros tenemos la misma esperanza de llegar a esa estatura porque Él está en todos nosotros los que hemos creído en Él. Es decir, ninguno de nosotros puede decir: fulano de tal es mejor cristiano que yo porque él tiene más tiempo de ser cristiano, o porque él fue a un seminario, o aquella iglesia es mejor que nuestra iglesia porque su pastor es fulano de tal. Hermanos, Pablo dice que la única esperanza que la iglesia de Colosas tenía para abandonar el pecado que había hallado una expresión en ellos era esta verdad: Cristo es el todo y Cristo está en todos. Cristo está en todos. Hermano, la próxima vez que usted considere la vida de algún hermano o su propia vida y pueda usted ver los defectos que hay en su vida, lo único que usted puede pensar es: Cristo en nosotros es la esperanza de Dios. El hecho de que creamos en Jesucristo es la única esperanza que nosotros tenemos de dejar las imperfecciones del pecado, de dejar la maldad, de dejar el pecado y acercarnos a la perfección de Jesucristo. Cristo es en todo. Mire que esa es una de las más grandes expresiones de amor y de misericordia de parte de Dios. Si algún hermano se le acerca, quizá con poco tiempo de ser creyente, y le dice: oiga, ¿cuánto tiempo debe pasar
para que yo alcance la estatura que usted tiene como cristiano, para que yo tenga el carácter que usted tiene como cristiano? ¿Qué le diría a usted? Mira, a mí me ha llevado años, como unos 20 años, pero aparte me he leído muchos libros, he orado mucho, he ayunado mucho. Mi hermanito, ¿tú cuántos años tienes? ¿Piensas que vas a llegar a mi nivel cuando ni siquiera te has leído la Biblia? Cada vez que nos alejamos de Cristo, ponemos nuestra esperanza en nuestras propias obras. ¿Y cómo nos convertimos? Nos volvemos en personas soberbias, nos volvemos en personas que menospreciamos a otros, nos convertimos en personas arrogantes, que presumimos nuestros logros y que dejamos de ver la verdad que Pablo estaba explicando a la iglesia. A ustedes, le decía a la iglesia de Colosas, a ustedes los han alucinado, a ustedes les han engañado. Se han parado delante de ustedes personas que han dicho que tienen visiones, que tienen sueños, que han hablado con Dios, y a ustedes les presumen y les dicen de tantas cosas. Y han olvidado la única verdad que vale la pena recordar. Cristo es el todo y en todos. Esa es la única verdad que vale la pena recordar. Cristo es el todo y en todo. Eso significa que yo como padre puedo ver a mis hijos y decir, si Cristo está en ellos, ellos tienen lo suficiente para ser salvos, para alcanzar la madurez cristiana. Eso significa que como pastor puedo ver a la iglesia y decir, si todos nosotros hemos creído en Cristo, entonces tenemos lo suficiente para abandonar cualquier pecado que nos esté aparentemente dominando y para alcanzar la perfección cristiana. Porque es Cristo la única o lo único que necesitamos para alcanzar la plenitud a la que hemos sido llamados. Qué enorme tesoro nos ha sido entregado en Cristo. ¿Qué es lo que necesito entonces? Concluyo con esto. Como Pablo lo dice en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3, puesto que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba. Lo que aprendíamos el domingo hace 15 días. Aprendamos a pensar a la luz de la palabra de Dios. Aprenda a pensar de acuerdo a lo que la Biblia dice, que es una realidad para nosotros, los que hemos creído en Cristo. Aprenda a ver la vida a la luz de la revelación de la palabra de Dios. No a través de la experiencia, no a través del, es que yo he estado esclavo de este pecado tantos años, ¿cómo voy a ser diferente? Sino a ver la vida a la luz de la verdad. Usted murió en Cristo, resucitó en Cristo, y ahí en la cruz se despojó del viejo hombre, se revistió del nuevo. Por lo tanto, debe saber que todo lo que necesita para alcanzar la plenitud de Cristo ya le ha sido dado, porque está en el mismo Cristo. Cristo es el todo y en todos. La próxima semana vamos a continuar con el versículo 12 en adelante, donde el apóstol Pablo comienza de forma práctica a recordar o a seguir recordando lo que ha sucedido en la cruz y sobre la base de esto llamarnos a la acción cristiana. Todo lo que usted y yo hagamos debe provenir de la cruz. Si no proviene de la cruz, es religiosidad. Y nos va a llevar al mismo lugar de donde hemos escapado. Que Dios nos ayude a vivir una vida libre, una vida plena, sabiendo que en la cruz todo lo que necesitamos ya nos ha sido otorgado.